Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver es funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar con un caso de funciones exponenciales. Regularmente la reproducción de virus o bacterias dentro de un mismo organismo se da de manera exponencial, es decir, no tienes una bacteria y luego al siguiente día ya tienes dos y al siguiente día vas sumándole una y ya tienes tres, sino que se da de manera exponencial, ¿no? Empiezas con uno y se va multiplicando muchas veces. Y esa multiplicación sobre sí mismo se llama funciones exponenciales, ¿ok? Es un crecimiento exponencial. Vamos a ver un caso a propósito de coronavirus. Vamos a ver este caso. Se considera que una persona infectada de COVID-19 infecta a 2 personas cada día, ¿ok? 2 personas cada día. Realmente hay muchas estadísticas, busqué y encontré muchas estadísticas diferentes. Hay unas que dicen que en promedio una persona infecta en total a 5 a 6 personas, en otras dicen que 10, no sé. Y el periodo de contagio son 2 semanas. Pero esto nada más es para fines explicativos. Vamos a suponer que infecta a 2 personas cada día, ¿ok? Elaboré una gráfica para determinar cuántas personas infectadas hay durante una semana. Entonces, vamos a hacer este cálculo. En el día 0, que es hoy, o el inicio, día 0, hoy, hay una persona infectada que es la primera persona infectada, supongamos, ¿no? Para el día 1, esta persona va a infectar, al día siguiente va a haber 2 personas más infectadas, pero considerando a esta persona que todavía está en un periodo activo de infección o de contagio, ¿cuántas personas infectadas va a haber? Hay una persona infectada, que es más 2 personas más que infectó. Entonces ahora vamos a tener 3 personas infectadas, 3 personas que van a estar infectando más, ¿ok? Para el día 2, ¿cuántas personas infectadas vamos a tener? Vamos a tener a estas 3 personas infectadas y cada una de estas 3 va a estar contagiando a otras 2 personas, ¿ok? Entonces, ¿cuántas personas vamos a tener infectadas? Son estas 3 por 2, porque cada una infecta a 2, son 6. Y le sumamos estas 3. ¿Por qué le sumo estas 3? Porque esos todavía no van a seguir infectando más personas, están activos. Entonces es 1, 3, en el siguiente caso es 9. ¿De dónde saqué este 9? Repito, 3 personas que había y cada una de ellas infectaron a 2. Entonces eso es 3 por 2, 6. Y más las 3 que ya había son 9, ¿ok? Para el tercer día tengo 9 personas infectadas, cada una de ellas infecta a 2. Entonces es 9 por 2, 18. Más las 9 que ya estaban infectadas, va a haber 27 personas. ¿Ok? Estamos hablando de 3 días, 27 personas. El crecimiento es exponencial y es muy rápido. Para seguir con estas operaciones, voy a poner aquí una función exponencial. ¿Ok? Una función exponencial que describa este caso. Si tú te fijas, aquí tengo 1, 3, 29, 27. Si sigo con voy a tener 27 por 2, 54, porque cada una de estas infecta a 2 personas, más 27 es 81. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero esto es el resultado de elevar al cubo un número. Por ejemplo, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, ¿me puedes ayudar con 81 por 3? 224, a ver, 81 por 3, 243. 243. ¿Y otra vez por 3? 243 por 3, 729. 729 y otra vez por 3. 2187. Entonces, al cabo de una semana, que son 7 días,
pudiera haber 2.187 personas activas transmitiendo el virus, que si esto es cierto, pues entonces bien rápido que se contagiaría todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál función representa esto de acá? Una función exponencial, en este caso es 3, que es el número por el cual se estará multiplicando a la x. De manera que si yo sustituyo el 0, me quedaría f de 0 es igual a 3 a la 0 y es 1. Si yo sustituyo el 1, f de 1 es igual a 3 a la 1. Si yo sustituyo el 1 me da 3. Si yo sustituyo el 2, f de 2 es igual a 3 a la 2. ¿En dónde estoy sustituyendo? En donde va x. Esto es 9. Y así, si yo quiero saber cuántos infectados hay en el día 14, lo único que tengo que hacer es poner 3 a la 14 y me va a dar el resultado. ¿Ok? En este caso, así para todos hago hasta llegar a este de acá. ¿Cómo se ve la gráfica de una función exponencial? ¿Y por qué es función exponencial esta? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x cuadrado, su gráfica es una parábola. Su gráfica es una parábola, pero esto no es una función exponencial. ¿Ok? ¿Por qué esta no es una función exponencial y esta sí es una función exponencial? La respuesta es porque aquí el exponente es x y aquí el exponente no es x, el exponente es 2. ¿Ok? Entonces la base es x, el exponente es 2. Aquí la base es 3 y el exponente es x. Por tanto, esta sí es una función exponencial y esta de acá no, esta es una función algebraica. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo es la gráfica de una función exponencial? Voy a graficar nada más hasta el 2 porque estos ya serían muy altos. Pero en 0 es 1, 0x, 1y. En 1 es 3, 1, 2, 3. Más o menos por aquí. Y en 2, 1, 2, 3, 4. En 2 es 9. Y si tú te fijas, si yo trato de graficar el 3, pues ya estaría por acá. Y el 4, pues ya estaría muchísimo más alto, ¿no? Es una función exponencial porque crece rápidamente, prácticamente se va poniendo vertical. ¿De qué depende qué tan rápido sea? Depende de este número que es la base. Si el número de la base es grande, entonces va a crecer muy rápido. Si el número de la base es chico, va a crecer más lento. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de 3 fuera 0.3? Entonces el crecimiento es diferente, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que pasa de este lado? Como este es un caso real, pues de 0 en adelante se va a graficar. Pero también pudiera graficar yo, por ejemplo, el -1. Y si yo grafico el -1, me voy a dar cuenta cómo va bajando la función. En este caso, 3 a la -1 es lo mismo que 1/3. Me quedaría por aquí. ¿Ok? Y la función exponencial va decreciendo también así. ¿Ok? Ese es un caso de una función exponencial y las funciones exponenciales están definidas con una base y un exponente, ¿ok? Una base y un exponente. Ahora, lo contrario a una función exponencial, por así decirlo, es la función logarítmica, ¿ok? Así como lo contrario de suma y resta, lo contrario de multiplicación es división, lo contrario del crecimiento exponencial es el crecimiento logarítmico. En un crecimiento logarítmico es al revés. Empieza creciendo mucho y después se aplana, como esa famosa aplanada de la curva que quieren hacer. Entonces, si tú te fijas, aquí empieza creciendo lento y luego empieza a crecer rápido. Una función logarítmica es al revés. Una función logarítmica podemos decir que empieza con un crecimiento rápido y después empieza a crecer cada vez menos hasta que se estanca su crecimiento. ¿Ok? Función exponencial, función logarítmica. La función exponencial puede ser positiva o puede ser negativa, igual que la función logarítmica puede ser positiva o puede ser negativa, pero son contrarias. ¿De acuerdo?
Lo que vamos a ver ahorita es cómo escribir de manera exponencial una función y cómo una ecuación y cómo representarla también de manera logarítmica. Por ejemplo, si yo tengo, eso no tiene nada que ver con las funciones exponenciales, pero si yo tengo que 2 más 3 es igual a 5, aquí hay una igualdad, y es cierto, 2 más 3 es igual a 5, y si yo pongo que 5 menos 3 es igual a 2, también es cierto. Elegí los mismos números para representar una igualdad con operaciones contrarias. Aquí es suma y aquí es resta, ¿ok? Voy a hacer ahorita lo mismo con una función exponencial y una función logarítmica. Si yo te digo que 5 por 4 es igual a 20, ese es un por. Y te pido que lo expreses con estos mismos números, expreses una división. Entonces, con estos mismos números, ¿cómo expreso una división? Bueno, puedo poner 20 entre, y puedo elegir el 5 o el 4 en este caso, 20 entre 4 es igual a 5, ¿ok? Son los mismos números, pero expresé otra operación. Ocurre lo mismo con las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, ¿ok? Si yo digo que 3 al cuadrado es igual a 9, lo que tengo aquí es una ecuación exponencial, ¿ok? Esta misma la puedo poner de manera logarítmica, ¿ok? ¿Cómo se pone de manera logarítmica? Bueno, consideremos lo siguiente. Aquí hay una base y hay un exponente, ¿ok? El 3 es la base y el 2 es el exponente, ¿ok? Y a este 9 lo voy a llamar resultado, por así decirlo, ¿ok? El resultado de elevar un número a un exponente. Entonces tengo base, exponente y resultado. La ecuación logarítmica te va a decirlo, va a usar los mismos números pero de otra manera. En una ecuación logarítmica vamos a poner siempre logaritmo, y aquí te voy a poner como la formulita, logaritmo base resultado es igual a exponente. El resultado es la R, la base es la B y el exponente es la E. Entonces, ¿cómo pondría esta ecuación exponencial de manera logarítmica? Lo que voy a hacer para ponerla de manera logarítmica es poner logaritmo base. Si voy a poner esta misma ecuación, ¿cuál es la base? Es el 3, y la base la pongo chiquita porque es base. Logaritmo base 3, y luego pongo el resultado, que en este caso es 9, igual a el exponente, que es 2, ¿ok? Aquí es curioso porque aquí el número pequeño es el exponente y aquí el número pequeño es la base, ¿ok? No se pone así, no se pone logaritmo 3, 9, no. Logaritmo base, y por eso va en la parte de abajo, base 3 de 9 es igual a 2. Esto que está aquí expresa una igualdad referida a esto que está acá, ¿ok? Entonces tenemos una ecuación exponencial y tenemos y una ecuación logarítmica. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a resolver una ecuación logarítmica. Para resolver una ecuación logarítmica como esta, es una ecuación logarítmica porque tiene logaritmo. Para resolver una ecuación logarítmica, invariablemente vamos a tener que hacer un paso que es convertir esta ecuación logarítmica en exponencial, ¿ok? Entonces, en algún momento del procedimiento, y digo en algún momento porque en ocasiones vamos a tener que hacer otros pasos antes, pero en este no. En algún momento vamos a tener que pasar a la forma exponencial, que es esta, ¿ok? Como este es el primer ejemplo, pues vamos a empezar con un ejemplo en el cual lo único que tengo que hacer es pasar a la forma exponencial. ¿Cómo paso una ecuación logarítmica a la forma exponencial? Y repito, en todas las ecuaciones logarítmicas, para resolverlas, en algún momento lo voy a tener que hacer. Como este está muy fácil, ahora mismo lo voy a hacer y lo voy a resolver, ¿ok? Logaritmo base 2 de x igual a 4
la paso a la forma exponencial. Ahorita está así y la voy a pasar así, ¿ok? De esta manera voy a poner la base primero, que es 2, el exponente, que es 4, es igual a el resultado, que es x, ¿ok? Base, exponente y resultado. Ya la pasé a la forma exponencial y lo único que tengo que hacer después de esto es resolverlo, ¿ok? 2 a la 4 es igual a x, por lo tanto x es igual a 2 a la 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y está resuelta esta ecuación logarítmica. Tenemos otro ejemplo. Esos tres ejemplos son muy similares. Logaritmo base 3 de x es igual a 2.5. ¿Cómo se resuelve? Voy a poner primero la base, que es 3, después el exponente, que es lo que está después del igual, que es 2.5, es igual a, aquí es igual a el resultado, que en este caso es x. Para ello, en su calculadora tienen que poner 3 elevado a la 2.5. Bien, 3 elevado a la 2.5 es, en tu calculadora, repito, elevas y te va a dar como resultado 15.588, redondeado 15.59, ¿ok? El siguiente, logaritmo base 81 de x es igual a 1/2, entonces pongo primero la base, 81, elevado al exponente 1/2 es igual a x. Y 81 a la 1/2 es lo mismo que raíz de 81, pero lo puedes hacer en tu calculadora. La raíz de 81 es 9. Repito, en la calculadora puedes poner 81 a la 1/2 y de todas maneras te va a dar 9, ¿ok? Entonces esa es la manera de obtener la más sencilla, de resolver la más sencilla de las ecuaciones logarítmicas. Okay. Vamos a continuar con esta ecuación exponencial, esta ecuación logarítmica, y para ello vamos a pasar a la forma exponencial, ¿ok? Logaritmo base 3 de x menos 5 es igual a 4. Consideremos que la base es 3, esto que está aquí es el resultado y el exponente es 4. Entonces cuando lo paso a la forma exponencial me va a quedar base, que es 3, exponente, que es arriba y es 4, 3 a la 4 es igual a x menos 5, y aquí voy a poner x menos 5, porque el resultado es lo que está después de la base y es lo que va del lado de acá, o sea, del lado de acá va antes del igual, pero del lado de acá va después del igual, ¿ok? Entonces 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, es igual a x menos 5, entonces despejando x me quedaría 81 más 5 es igual a x, porque pasa sumando, y esto es 86 es igual a x, y está resuelta esa ecuación logarítmica. Entonces para resolver la ecuación logarítmica realmente hicimos lo mismo, pasamos a la forma exponencial, pero en lugar de que solo fuera x, ahora es otra ecuación acá y hay que despejarla, pero es todo, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente. Ok, aquí tengo otro ejemplo. Esta todavía es una ecuación logarítmica y para resolverla el método es diferente. En el caso anterior, si yo tengo una ecuación, no sé si lo recuerden, pero en el caso anterior la x estaba aquí y aquí había un número, el que sea, ¿ok? Y entonces lo resolvía pasando a la forma exponencial. En este caso, y específicamente para este caso, tengo logaritmo base 2 de 8 es igual a x. Este caso es especial porque lo que yo estoy buscando, si tú te fijas, si lo paso a la forma exponencial me va a quedar 2, que es la base, 2 a la logaritmo base exponente. 2 a la x es igual a 8.
Y no es fácil despejar de aquí la x porque la x es exponente, ¿ok? No es tan fácil despejar un exponente, de hecho no lo voy a poder despejar. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Cuando yo estoy buscando el exponente, sea que esté aquí en una ecuación exponencial, aquí está el exponente, o sea que está acá en una ecuación logarítmica, si tengo una ecuación como estas, o tengo una ecuación como estas, y lo que estoy buscando es el exponente, es decir, donde debería de ir el exponente hay una x, la manera de resolverlo es con esta fórmula que tengo aquí, ¿ok? Exponente es igual al logaritmo del resultado entre el logaritmo de la base. En este caso que está aquí, yo ya sé, no sé cuál es el exponente, pero sí sé cuál es el resultado y también sé cuál es la base. Entonces voy a poner exponente es igual a, o en este caso x, porque es lo que estoy buscando. X, que es el exponente, es igual a logaritmo de el resultado. ¿Cuál de estos es el resultado? ¿El 8 o el 2? El resultado es el 8, ¿no? El 8 entre logaritmo de 2. Exponente es igual a logaritmo de 8 entre logaritmo de 2. Para aprenderte esta fórmula, o bueno, como estamos en la contingencia, vas a poder hacer el examen en cuaderno abierto. Pero recuerda nada más, si hay prisa, que en la parte de abajo va la base. Entonces, exponente, cuando yo lo estoy buscando, voy a poner dos logaritmos, logaritmo sobre logaritmo. Aparte, abajo pongo la base y arriba pongo el resultado. Si haces esto en tu calculadora, logaritmo de 8 entre el logaritmo de 2, te va a dar 3. Y eso tiene sentido porque 2 al cubo es igual a 8, ¿ok? 2 al cubo es igual a 8. ¿Qué me pones? Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? 2 al cubo es igual a 8. Y así es como se obtiene el exponente. De hecho, no es muy difícil. Puedo obtener cualquier exponente, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la x es igual a 15. Y quiero, bueno, esa va a salir decimal, así que voy a poner otra. 3 a la x es igual a 81, ¿ok? 3 a la x es igual a 81. ¿Cuál es el valor de x? Como x, este es base, este es exponente y este es resultado. Como el exponente es la incógnita, entonces voy a usar esta fórmula. Esta fórmula la uso para cuando la x es la que está en el exponente, ¿ok? Entonces pongo 3 a la x es igual a 81 y lo que voy a hacer es escribirlo así. X es igual a logaritmo de 81 entre logaritmo de 3. Y si lo haces con tu calculadora te debe de dar 4. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, por 3 27, por 3 es 81, 3 a la 4 es 81, ¿ok? Otro tipo de ejercicios que pudiera venir es, por ejemplo, 2 a la x menos 3 es igual a, no sé, 64, ¿ok? 2 a la x menos 3 es igual a 64. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Esto que está aquí es el exponente, así que pongo exponente es igual a logaritmo de 64 entre el logaritmo de la base, que es 2, ¿ok? Si yo divido el logaritmo de 64 entre el logaritmo de 2, es 2 a la 6, es 6, ¿ok? Me quedaría x menos 3 es igual a 6. No, no está bien. Ajá, es igual a 6. ¿Y qué sigue después? Simplemente x es igual a 6 más 3, que es 9. ¿Ok? Así es como se obtiene el valor de x. Bien, otro recurso que nos va a servir para resolver ecuaciones logarítmicas es
conocer las propiedades de los logaritmos, ¿ok? En ocasiones vamos a tener dos logaritmos, como en este ejemplo, no uno sino dos, y para resolverlos tenemos que hacer de estos dos logaritmos un solo logaritmo, ¿ok? Por ejemplo, usando esta propiedad dice logaritmo base b de m más logaritmo base b de n, es decir, ambos logaritmos tienen que ser de la misma base. Por ejemplo, aquí este logaritmo tiene base 3 y este también tiene 3. Para poder unir dos logaritmos en uno, ambos logaritmos tienen que tener la misma base, ¿ok? Entonces, tengo logaritmo base m más logaritmo base de n es igual a, ¿y qué hago cuando tengo dos logaritmos sumándose? Y eso es bien importante, que se estén sumando. Cuando tengo dos logaritmos sumándose, lo que hago es poner un solo logaritmo, ya no dos, la misma base, la base que está aquí es la que pongo acá, es decir, no sumo las dos bases, solo repito el número que esté aquí y aquí, lo repito aquí, y entre paréntesis voy a poner los dos argumentos, es decir, m multiplicando a n, ¿ok? Logaritmo base b, si se están sumando, lo que voy a poner acá es una multiplicación, pero si se están restando, como en este caso, es el mismo logaritmo con la misma base, pero aquí es m y acá es n, diferentes argumentos. Si se están restando, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a poner el logaritmo con la misma base, pero en lugar de multiplicarse, como es la suma, ahora los voy a poner dividiéndose, porque es una resta. Es operación contraria a la multiplicación, es división, ¿ok? Esta propiedad de los logaritmos te va a servir cuando tienes más de un logaritmo y los quieres unir en uno, ¿ok? En este caso que está aquí, vamos a resolver este ejemplo. ¿Cómo lo voy a resolver? Haciendo de estos dos logaritmos uno. ¿Para qué quiero hacer de dos logaritmos uno? Porque recuerden que una ecuación logarítmica se resuelve pasándolo a la forma exponencial. Pero para poder pasar la ecuación logarítmica a la forma exponencial tiene que haber una sola ecuación logarítmica, ¿ok? Entonces, si tengo una sola ecuación logarítmica, sí la puedo pasar a la forma exponencial, pero si tengo dos, todavía no. Entonces, de estas dos voy a hacer una, como aquí, ¿ok? Como es suma, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner logaritmo, la misma base que se está repitiendo. Si fueran diferentes bases no se pudiera resolver el ejercicio, ¿ok? Logaritmo base 3 de... ¿Y qué es lo que voy a poner aquí? No voy a poner una división, sino una multiplicación. Voy a multiplicar x por 6, ¿ok? Se multiplica m por n, es decir, el resultado de aquí por el resultado de acá, en este caso es x por 6, y x por 6 es 6x. Esto de aquí, que eran dos logaritmos, lo hice un solo logaritmo. Lo que resta es poner igual a 2, porque esto se deja igual, ¿no? Esto lo reduje, pero esto lo dejé igual. Entonces, logaritmo base 3 de 6x es igual a 2, ya lo puedo pasar a la forma, ahora sí, a la forma exponencial, ¿ok? ¿Cómo se pasa a la forma exponencial? Bueno, voy a poner la base, que es 3, el exponente, que es 2, y 3 a la 2 es igual a el resultado, que es 6x. Repito, 3 a la 2 es igual al resultado, que es 6x. Y esto es 3 al cuadrado, es 9. 9 es igual a 6x. Y x es igual a, paso el 6 a dividir al 9. Y queda 9 sobre 6. Lo puedo hacer de este lado o de este, es indistinto. Y x es igual a... Reducido me quedaría 3 medios. ¿Ok? Ese es el resultado. Este otro ejemplo, para poder comprender mejor este ejemplo necesitamos saber lo siguiente. Cuando un logaritmo no tiene base, cuando un logaritmo no expresa base, significa que su base es 10. La base natural de un logaritmo es 10. Es como cuando tú tienes la raíz de 81. Al tipo de raíz que se refiere es raíz cuadrada. Aunque no diga que es raíz cuadrada, se entiende que es raíz cuadrada, ¿ok? Entonces raíz cuadrada de 81 es lo mismo que raíz de 81.
aunque no diga que es cuadrada, ¿ok? De esta manera, aunque no lo exprese, es 2, ¿verdad? Si yo tengo x, simplemente x, ¿qué exponente tiene? 1, aunque no lo diga, ¿qué coeficiente tiene? 1, ¿entre qué número está dividido? Entre 1. Este 1 es un número que aunque no se exprese, está ahí, ¿ok? De la misma manera, el número que va aquí, aunque no se exprese, es 10. Logaritmo va a ser 10 de r, aunque no diga 10, más bien, cuando no dice nada significa que es 10, ¿ok? Si no dice nada significa que es 10. Y logaritmo va a ser 10 de r, ¿no?